Estás escuchando Machacón con Kinchi. Bueno, y otra cosa respecto a eso, tú, Tali, creo que también algo que tal vez es que no lo han entendido ellos, y lo vuelvo a lo mismo, qué chingón que tengan la intención de querer salir al mundo y evangelizar a las personas, porque la neta creo que, independientemente de lo que crean y de lo que creamos, creo que estamos en una sociedad... ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Y no me quiero ver religioso, ni espiritual, ni fanático, pero creo que estamos en una sociedad en la que le hace mucha falta a Dios. Sí. La neta, nos hace mucha falta a Dios. Creo que mientras más científicos nos hacemos, nos olvidamos también de Dios. Y creo que Dios es fe y es ciencia. Bueno, y la libertad de cultos, que a mi parecer es uno de los puntos más fregones que tiene estas leyes de reforma. ¡Deténganlo! ¡Está expresando libremente su fe! Y claro que, imagínate, para ese momento, ¿no? En donde no solamente la iglesia estaba en las cabezas de las personas. Sí. Y de verdad, todavía hay poblaciones en las que las abuelitas tienen conceptos de la iglesia muy arraigados. Sí. Demasiado arraigados. Entonces, obviamente, Benito Juárez sale con esta mamada de que ahora cada quien va a creer en lo que quiera creer y o sea, imagínate, en ese momento fue lo más escandaloso. Sí. Lo más escandaloso. ¿Cómo se le ocurre? Y entonces va a promover las cosas satánicas, porque entonces mucha gente creía que los rituales que hacían las personas era promoción de esto, de las ciencias oscuras. Como que barrer con un huevo a la persona. Es energía. Como sí. que ponerle un amuleto con el ojo de venado. Esas cosas son del diablo, etcétera. Entonces, imagínate, vino también a provocar mucha intolerancia, ¿sí? Y pues bueno, finalmente creo que en la actualidad, esto de que cada quien crea lo que quiere creer, creo, a mi parecer, que únicamente en las ciudades grandes se ve tiene un poco como de garantía. Y sí. No tanto porque lo creamos, sino porque pasa a ser segundo término. Las creencias en la actualidad pasan a ser segundo término. O sea, vean, nosotros creo que hemos hecho buena mancuerna en este tipo de pláticas, pero a mí nadie me preguntó si creía en Dios o no creía, y creo que no les interesa, y yo igual con ustedes, porque creo que pasa a ser segundo término. Es que como que no te interesa, se oye muy feo. Es como... cada quien... Exacto. Respeto, nos caemos con madre, somos muy buenos amigos a pesar del poco tiempo que tenemos. Tus creencias son esas, las respeto, Gus, las respeto, Tali, espero las respeten. Claro. Y no tiene por qué afectar nuestra amistad. Exacto. No tiene por qué. Exacto. Y entonces, cada vez que en alguna plática puede llegar a salir un tema en donde se pueda exponer un tema religioso, lejos de sentirme agredido, me va a enriquecer. Claro. Porque tu fe y la tuya y la mía va a enriquecer. Porque, claro, que yo no te voy a decir algo que busque que seas peor persona. No, una peor persona, no, eso me recuerda. Hablando de eso, ahorita nosotros, pues, viviendo aquí, casi la religión de la población local es casi la misma. Sí. Pero si recuerdas, hablamos con los señores,
de la India, güey. Oh, sí. Y Sí, nos sí, sí, estuvieron sí, 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 platicando sí, sobre sí, sus sí, sí, dioses, sí. sobre sus creencias, sobre todo. Es como que, wow. Wow. Un tema chido. Sí, Bastante. Muy sí, chido. sí, sí. El Bastante, poder saber bastante. todo eso. Mira, yo les hago, neta, les hago una atenta invitación a ustedes y al público. Vean American Gods. Neta, vean American Gods. Te Tiene está un mes hablando- diciendo eso, Güey, todos es los que, días. Y no es lo he que visto. neta, te está hablando precisamente no del punto de la fe de los humanos, güey, sino de la necesidad de la fe de los dioses. Los antiguos dioses que estás hablando de Odín, que estás hablando de Thor, que estás hablando de la diosa del amor, que no es Margarita. Que no es Margarita. ¿Por qué me miras así? Correcto. Te la gané, güey. No, no se me Me quedé ocurrió. yo güey. así. La diosa de la cumbia. Como Entonces, y te presenta a los nuevos dioses, que es la tecnología, Mm, que es el mundo, que es Ok. también que es también Jesús, porque Jesús es de los nuevos dioses. Entonces dices tú, ay, güey, o sea, sí está muy chido en esa cuestión del perfil psicológico, no de la necesidad del humano en tener fe, sino de los dioses tener la fe de los humanos. Exacto. ok. Entonces, sí Ah, te mira, mueve. qué chida. Es una perspectiva, es el otro lado de la moneda. Es el otro lado de la moneda. Entonces, sí te pone no es una guerra, güey. Porque Mr. World, o el Señor Mundo, que es el principal dios actual, y está... Eso de la lotería. Ándale, y está con el dios de tecnología, que es Tech. Tech es de que sí, a huevo, guerra. Y entra Mr. World y le dice, no te puedes poner con Odín, güey. No puedes declarar la guerra a Odín, porque es el dios de la guerra, güey. Declaras guerra y ¡pum! Inmediatamente te jodiste. Entonces es como que... ¿cómo le haces? ¿Qué haces? ¿Qué sí o no? Véanlo, la neta, les va a Ok, gustar ok. mucho y es Ahorita muy lo- ahorita lo muy apunto, bueno ahorita lo- tema. Palabras no patrocinadas por Amazon Prime. Lamentablemente. Oye, y bueno, ya para cerrar el tema del Benito, fue uno de los puntos también a favor de este personaje en pro de la soberanía nacional, es cuando llegan los franceses. Y que muchos aquí le tiran mucha tirria porque dicen, güey, ¿cómo fusiló a Maximiliano? Si Maximiliano era bueno y que vino, porque Maximiliano vino a hacer muchas cosas Sí. chidas. Vamos a contextualizar. A principios de 1860, México tiene una serie de conflictos muy, muy fuertes con Francia, aparte de la deuda que teníamos con Inglaterra y España. Y entonces Benito Juárez, para organizar todo el sistema, ¿no?, que había generado el desorden de las leyes de reforma, Sí. las guerras y demás, pues decide parar las deudas. Pero no les dice, no les voy a pagar, o sea, sí les voy a pagar, pero denme chance. Ajá, entonces... Debo dinero, pago no tengo. ¿Qué quieres Debo que no haga? niego, debo- Embárgame a mí. Debo no niego, pago no tengo. ¿Qué quieres que haga? Embárgame a mí. No tengo idea de qué está hablando Chacón. Oye, Solo asentiré con la no cabeza y niego, haré no como tengo. que lo estoy Oye, le escuchando. debo, Debo, Oye, no niego. no niego, Pago, no tengo. Como Oye, de- le debo meter un borrego, güey. Es que te pague a ti tanto. Desde hace... 20, 30, 40 años. Ajá. Y entonces Benito decide parar la deuda y estos países, ¿qué es lo que hacen? Obviamente, al ser más poderosos que México y al siempre haberle echado el ojo a México porque le decían que México tenía todos los recursos, que era un cuerno de abundancia. Entonces, por eso es que todos los países en esa época, los potencia, van a querer invadir nuestro territorio. Sí. Bueno, pues vienen, invaden, se pone de acuerdo Benito Juárez con ellos, España y Francia, Inglaterra dicen, ok, vale, no te perdono la deuda, no te la condono, pero cuando te recuperes hablamos, ¿no? Pero Francia, que ya había tenido muchos intentos para entrar en nuestra soberanía, vio la posibilidad, ¿no?, de decir, a huevo, De aquí soy. de aquí soy, ajá. Entonces invade México y quieren poner junto con los conservadores a Maximiliano de Habsburgo.
Y Benito Juárez le dice a Maximiliano, le manda una carta, le dice, vato, no la cagues. Ni te pongas. No, ajá, o sea, México es soberano, México es constitucional, yo soy el presidente, ¿no? El mero mero, no necesita México de tus servicios, regrésate. Maximiliano, obviamente apoyado por los conservadores y por sus ambiciones personales, ¿no? Que todos las tenemos, él dijo, me la juego. Entro, obligan a Benito Juárez a huir hacia acá, hacia el norte. De hecho, en la avenida Morelos, Sí. en Morelos y Escobedo, ahí está la farmacia Benavides. Sí. Bueno, ahí Benito Juárez puso por así decirlo, el Palacio Nacional. Desde ahí estuvo dirigiendo el país, ¿no? Durante este tiempo. Entonces, cada vez que pasen por ahí, sepan que ahí andaba don Benitito Juárez, ¿no? Don Benny. Don Benny, ajá. Ok. Y bueno, pasa el tiempo, ¿no? Se empiezan a hacer de cartas. Incluso Maximiliano le dice, oye, pues mira, no la hagas de todos, Benito. Ya me trajeron, no me voy a regresar. Si quieres, te doy un cargo público dentro de mi mesa. Eso a Benito Juárez, ya te imaginarás, ¿no? Y para las pulgas. Le prendió la mecha. Y rápido, pues está chiquito, digo, está chiquito. Estaba chiquillo, ¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? O sea, este ofrecimiento para mí es una ofensa. Sí. Chíspale porque te va a cargar el peso de la ley, ¿no? Ok. Y entonces Maximiliano dijo, pues que me cargue. Y entonces es aquí donde ocurre Benito Juárez, que viene a ser como una segunda independencia, porque manda a hablarle a todos los mexicanos y les dice, es momento de luchar nuevamente por nuestra soberanía. ¿Se unen o qué pedo? Dicen que como no teníamos ni armas, porque obviamente, pues imagínate, si por eso detuvimos la deuda, porque no había lana, pues no había armas, ¿no? No había un ejército para luchar. Entonces dicen que los mexicanos de la época, a punta de machete, a pedradas, le ganaron al ejército francés que venía comandado por De ahí viene la historia de los nopales, güey. por Napoleón Bonaparte. ¿Cuál? Sí. O sea, era un chiste y dije, no lo entiendo. Y me sentí tan tonto. Diga, a ver, ¿de qué se trata? Y sí, precisamente hubo un momento, una guerra con los franceses, en las cuales, como dices, no teníamos armas, no había nada. Y los nopales, gracias a las espinas, fue lo que en parte ayudó a ganar a los mexicanos. Fue así que, güey, ¿qué Ouch. pedo con esto? Digo, fierro, a pedradas, a machetazos y a pierrotazos de aquel entonces. Fue como votaron a los Hay franceses. imágenes, hay murales que nos explican eso, ¿eh? Sí. Y ustedes ahí pongan en Google, pónganle batalla de México contra Francia, 1864, intervención francesa, y van a ver a los mexicanos literal con los machetes y a los franceses con sus armas. Los mosquetes, Ajá, sí. exacto, con los mosquetes. Y otra es que, otra estrategia, Chacón, aparte de las nopales, fue que a los indígenas no les importaba ensuciarse porque pues vivían de la tierra. Entonces lo que hacen es irse a rastras, ¿no? En Puebla, que fue una de las batallas decisivas, el 5 de mayo, el ejército francés se divide en dos. Entonces los mexicanos, en la estrategia de los mexicanos fue arrastrarse, ¿no? Por el centro, porque se dividieron. Sí. Por el centro se arrastraron, lanzaban, hacían ruido y entonces estos se iban matando entre los franceses. Ya. ¿Sí me Sí. explico? Entonces, cuando llegan, los mexicanos salen de entre la tierra, ¿no? Como Sí. surgen de la tierra y entonces ahí es donde ocurre que uno de los indígenas mexicanos le quita la bandera al francés y de ahí la frase célebre de ¡Viva México, cabrones! Sí. O sea, ¡Viva México, cabrones! ¿no? De no nos van a poder Ok. fregar. Sí. Y entonces, bueno, pues sale Maximiliano de Habsburgo en el 67 y entonces aquí es en donde Benito Juárez, pues evidentemente se consagra como uno de los más importantes de México por todos estos aciertos, ¿no? Que tiene respecto a las decisiones y al no titubear, ¿no? Al decir si es necesario la guerra, La que guerra. muchos presidentes actuales por evitar la guerra, que también, digo, en parte lo aplaudo, Sí. ¿no? Porque
Creo que lo último a lo que debemos de llegar los seres humanos es a la guerra, porque creo que tenemos un recurso muy importante que podemos utilizar a favor de nosotros. Y más los mexicanos. Sí. Entonces, pues en parte, pero en ese momento, pues sí, ¿no? Era como necesario. Oigan, y pues ya por último, la expropiación petrolera, ¿no? Que, bueno, venimos ahora sí que en cuestión del tiempo, ¿no? Pues como antecedentes tenemos el desorden económico que había en ese momento, ¿no? Muchas personas se pensaban que después de la revolución, pues ya, con madre, pero no, al contrario, por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, ya pasamos pandemia, lo que se viene va a estar cabrón, ¿sí? Porque va a ser inyectar, ahora sí que la economía a las partes más afectadas, y entonces ver resultados de esa economía, pues va a ser complicado, lo mismo acá. Se dice que durante los movimientos revolucionarios a principios de 1900, el sector del petróleo y el sector de la minería fueron de los pocos afectados, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque eran manejados por compañías extranjeras. Entonces, obviamente, al ellos regularse de manera independiente, pues no había mucho problema, ¿no? La revolución como que les pasó de lado. Sí. Sin embargo, obviamente, ¿no? Los trabajadores del petróleo, pues claro que dijeron, oye, no manches, ¿cómo que se van a regular muchas cosas en favor de otros trabajadores y nosotros vamos a seguir igual? ¿Qué está pasando? Se hace un sindicato, ¿no? Y entonces empiezan a pedir, pues obviamente que se les den garantías, ¿no? Pero los de las compañías petroleras dicen, no, pues no nos da para pagar. Lázaro, ¿sí, verdad? Lázaro Cárdenas. Lázaro arma una comitiva en la que dice, a ver, estudien el petróleo, ¿no? Para ver si es cierto que, como dicen ellos, no se pueden solventar estas cosas. En 1936 se hace una ley, ¿no? Para poder expropiar los bienes en favor de la nación. Y entonces ahí Lázaro les dice, oye, pónganse al tiros porque existe esta ley y si no funcionan en relación a los mexicanos se va a expropiar. Entonces las compañías extranjeras dijeron, no, pues no hay problema, ¿quién la sabe manejar? Entonces, cuando Lázaro Cárdenas expropia, ¿no? Y que dice, ya son mexicanas estas compañías, quieren sabotear el proyecto, las compañías extranjeras, y dicen, ok, nos llevamos todo, nos llevamos reservas, y a ver cómo las hacen funcionar, para tratar como de que Lázaro Cárdenas se echara para atrás. Y entonces aquí ocurre otro de los grandes milagros mexicanos. En Bellas Artes, las personas hacían filas con todas sus riquezas, incluso hasta con animales, para poder pagar las deudas que dejaron estas compañías petroleras, y también para poder pagar la capacitación del personal, del nuevo personal, ¿no? Ahora mexicano, que iba a manejar estas compañías petroleras. Y por eso se dice que el petróleo mexicano no es de Pemex, sino de todos los mexicanos. Ajá. Porque fueron los mexicanos quienes pagaron. Exactamente. Entonces, y ahí viene otro punto interesante. Que dicen, pues sí es de los mexicanos, pero yo en mi vida he visto una gotita de petróleo. Pero pues el petróleo en la actualidad, sobre todo para México, ahí es donde se descubre que el petróleo puede ser básicamente lo que movió a México hasta que Peña Nieto dijo, se nos acabó la gallina de los huevos de oro. ¿Se acuerdan? La gallina de los huevos de oro se nos fue secando, se nos fue acabando. Que dijo, Pemex ya no está dando para más. Que claro, yo digo que sí, pero pues la verdad solamente ellos la conocen. Entonces, pues esto es lo que sucede con lo de la expropiación. Vino a solventar muchas cosas, obviamente porque el petróleo, pues en la actualidad, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues es básicamente un derivado de, y entonces... Venga la pregunta. ¿Cuál pregunta? La que le hicimos allá a la niña. ¿A qué edad te enteraste de que los dinosaurios los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios de verdad? ¿A qué edad? ¿Te enteraste que los dinosaurios de plástico están hechos de dinosaurios de verdad? Por cierto, sí, es cierto. Luego les dicen, Hay planes
ya con el señor Gustavo, Así para es. que lo vayan siguiendo en sus redes, para que lo vayan siguiendo por todos lados, no en la calle. Pero No, no, Gracias favor, por no, especificar. No hagan eso, no hagan eso. Claro que sí. Está bien que ya podemos salir, pero no acosar. Ajá. por favor. Pero bueno, aprovechando, señor, sus redes sociales para que lo sigan. En el Facebook es Gustavo Vázquez Pacheco y en el Instagram. Instagram. gracias, es Gustavo Puros Cuentos. Excelente. Señor Tal y sus redes sociales. Tali-Yang2, en todos lados. Ahí me Mm. encuentran. SR Chacón 87 en todos lados y en tu corazón. Vamos, cabrón. Nos vamos, tengo que llegar a lavar trastes, se me olvidó lavarlos el día de hoy. Ya va a ser de cenar. Ey, Max nos Studios vemos. House. Cuídense mucho, disfrútenlo. Bye. Ya, Ahí cumpleaños. vemos.